Las luces doradas de la Villa Fernández titilan bajo el cielo estrellado, mientras una música suave resuena a lo lejos, invitando a los invitados al gran salón. Clara Morales, discreta en su impecable uniforme de empleada doméstica, observa desde la distancia el brillante piano Steinway colocado en el centro de la sala. Durante una década ha evitado cualquier contacto con teclas o melodías, pero esa noche el destino parecía conspirar para romper su silencio. El evento, benéfico organizado por Alejandro López, uno de los magnates más influyentes del mundo de la música, tenía como objetivo recaudar fondos para jóvenes talentos. Los invitados, una mezcla de aristócratas y artistas, esperaban ansiosos la actuación de la pianista principal, una estrella internacional. Sin embargo, minutos antes del inicio, un rumor cruzaba la sala. La pianista había cancelado a última hora. Alejandro, con su presencia imponente, pero una mirada cargada de melancolía, intenta encontrar una solución. El tiempo está en su contra. ¿Alguien aquí sabe tocar?, pregunta, más por desesperación que por esperanza. Las palabras resuenan como una provocación para Clara, que aprieta el trapo en sus manos, dudando. Clara no quiere, pero algo más fuerte la empuja. Cuando finalmente cruza la sala bajo miradas curiosas, cada paso la lleva más profundamente al pasado que juró enterrar. El incendio que destruyó el conservatorio donde ella y su madre, Isabel Ricci, brillaban como estrellas del piano, quemó más que partituras. Selló secretos que nadie allí podría imaginar. Al sentarse frente al piano, sus manos tiemblan. Inhala profundamente, cerrando los ojos mientras los primeros acordes llenan el aire. La música que surge no está en la partitura. Es una composición de Isabel, una pieza perdida en el tiempo. Cada nota revive recuerdos que Clara no sabía que aún estaban tan vivos. Mientras toca, la sala entera guarda silencio. Lágrimas brotan de los ojos de Sofía López, la joven hija de Alejandro, que nunca había sentido tal conexión con una melodía. Alejandro, por otro lado, está pálido. Reconoce la música. Ese era el secreto que juró proteger. Cuando las últimas notas se desvanecen en el aire, Clara es recibida con una ovación de pie, pero en su interior sabe que al encender de nuevo la música, también ha desatado preguntas que ya no podrán ser ignoradas. ¿Quién era Laura López, la madre de Sofía, que amaba esta composición? ¿Y por qué Alejandro parece tan perturbado? Una simple melodía se ha convertido en la clave de un misterio que cambiará para siempre la vida de todos en la sala. El aire de Madrid esa noche llevaba un peso que Clara Morales conocía demasiado bien, el peso del pasado que nunca se olvida. Después de los aplausos y las felicitaciones, se refugió en la cocina de la villa, tratando de calmar las emociones que la inundaban. No estaba preparada para revivir aquello que había enterrado durante 10 años. Clara nació en Toledo, en una casa llena de música. Su madre, Isabel Ricci, fue una de las pianistas más aclamadas de España, conocida no solo por su técnica impecable, sino por la emoción cruda que transmitía con cada nota. Para Clara, Isabel no solo era su madre, era su mentora, su refugio y su mayor inspiración. Juntas, compartieron horas interminables frente al piano, aprendiendo y creando. Todo cambió la noche del incendio. Tenía solo 18 años y su mundo perfecto se desmoronó en cuestión de minutos. El conservatorio donde ella y su madre practicaban quedó reducido a cenizas y con él Isabel perdió la vida. Hasta hoy, Clara no podía recordar esa noche sin sentir que el fuego también consumió una parte de su alma. Después del incendio, Clara intentó seguir adelante. Se mudó a Madrid, lejos de las ruinas de su pasado, buscando cualquier trabajo que la mantuviera ocupada y lejos de la música. Trabajar como empleada doméstica en la Villa Fernández le ofreció precisamente eso: anonimato y rutina. Pero sin darse cuenta,
había terminado trabajando para alguien intrínsecamente ligado al mundo que tanto trataba de evitar. Alejandro López, el dueño de la villa, era un empresario que había hecho su fortuna en la industria musical. Sus eventos benéficos y su devoción por preservar la música clásica lo habían convertido en una figura pública, pero Clara lo conocía principalmente como un hombre reservado, con una tristeza persistente en sus ojos. Nunca había preguntado sobre su vida personal, prefería mantener las distancias. Sin embargo, aquella noche en que Clara tocó el piano, todo cambió. Alejandro la miraba de una manera diferente, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Más tarde, cuando el evento terminó, Alejandro la abordó en el salón. «No sabía que tocabas así», dijo con una mezcla de asombro y algo que parecía pesar. Clara intentó desviar la conversación. «Fue hace mucho tiempo. Ya no toco». «Eso no es cierto», respondió Alejandro, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Tocaste con un alma que muchos músicos profesionales nunca logran alcanzar». Clara apartó la mirada, sintiendo que su fachada se resquebrajaba. Fue solo una pieza, nada más, pero ambos sabían que no era verdad. Alejandro reconocía la música y, más importante aún, entendía lo que significaba. Esa composición, una de las últimas creadas por Isabel Ricci, guardaba secretos que solo él y un puñado de personas conocían. Por primera vez en años, Clara comenzó a cuestionarse si huir de su pasado había sido lo correcto. Sabía que tocar esa pieza esa noche no había sido una coincidencia. Era como si el piano y la melodía hubieran llamado a algo dentro de ella que ya no podía ignorar. Clara evitó la mirada de Alejandro todo lo que pudo esa noche. El evento había concluido y los invitados se retiraban lentamente, pero el eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos. Quería regresar a la rutina, a la tranquilidad que había encontrado en su papel de empleada doméstica, pero sabía que algo había cambiado. La música no solo había tocado a los presentes, había abierto puertas que llevaba años cerrando con llave. Sofía López, la hija de Alejandro, era la única que no parecía dispuesta a dejar que la noche terminara en silencio. «¿Esa música que tocaste?», preguntó, acercándose a Clara con el entusiasmo de quien busca respuestas. «¿Dónde aprendiste a tocar algo tan hermoso?». Clara intentó mantener la compostura. Sofía era joven, apenas 17 años, y había crecido rodeada de privilegios. Su rostro irradiaba una mezcla de inocencia y curiosidad. A Clara le resultaba difícil responder. ¿Cómo explicarle que la pieza pertenecía a su madre? ¿Cómo hablar de un pasado que ni siquiera estaba segura de querer enfrentar? «Era una de mis piezas favoritas cuando era niña», dijo finalmente, con una media sonrisa. «Pero eso fue hace mucho tiempo». Sofía frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. «No es solo eso, papá». Él reconoció esa música. Pude verlo en su cara. Clara sintió un nudo en el estómago. Sofía tenía razón. Alejandro no solo había reconocido la pieza, parecía saber más de lo que dejaba entrever. Sin embargo, antes de que Clara pudiera responder, Alejandro apareció detrás de su hija. «Sofía, es tarde. Deberías ir a descansar», dijo con un tono firme, pero no severo. Su mirada se cruzó con la de Clara, y por un instante todo quedó en silencio. Sofía bufó, pero obedeció. Antes de irse, se giró hacia Clara con una sonrisa. «Espero que toques más seguido. Esa música merece ser escuchada». Cuando la joven desapareció por las escaleras, Alejandro se dirigió a Clara. Su rostro, normalmente sereno y controlado, mostraba una mezcla de emociones que ella no podía descifrar por completo. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. Clara asintió, aunque lo último que quería era una conversación con él. Alejandro la llevó al pequeño despacho que usaba como oficina en la villa. El espacio era acogedor,
con estanterías llenas de libros de música y retratos familiares enmarcados. Uno de ellos llamó la atención de Clara. Era una fotografía de Alejandro junto a una mujer de cabello oscuro y ojos intensos. Clara supuso que debía ser Laura López, su difunta esposa. Alejandro se sentó detrás del escritorio, frotándose las sienes antes de hablar. No puedo ignorarlo, Clara. La música que tocaste esta noche era de Isabel Ricci, ¿verdad? Clara se tensó. No esperaba que él fuera tan directo. Sí, admitió después de un largo silencio. Mi madre la compuso. Fue una de sus últimas piezas. Alejandro asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Tu madre era una mujer extraordinaria. Su música cambió muchas vidas. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Cómo sabes eso? Alejandro tomó un sobre de un cajón del escritorio y lo colocó frente a ella. Dentro había una partitura. Al desplegarla, Clara reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre. Era la misma pieza que había tocado esa noche, pero esta versión contenía anotaciones adicionales, casi como un diario codificado. Esto lo encontramos en el incendio del conservatorio, explicó Alejandro con voz grave. Era parte de un grupo de documentos que Laura, mi esposa, insistió en proteger. Clara miró la partitura con incredulidad. ¿Por qué alguien como Laura López tendría algo tan personal de su madre? Alejandro pareció adivinar sus pensamientos. Hay algo que necesitas saber, dijo con evidente dificultad. Laura y tu madre compartían un vínculo que pocos conocían. Sofía no es mi hija biológica, es hija de Isabel. El impacto de las palabras de Alejandro golpeó a Clara como una ola. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible? Su madre nunca había mencionado nada al respecto. Eso no tiene sentido, dijo tratando de procesar la información. Mi madre nunca habría... Ella nunca... No fue una decisión fácil para ninguna de ellas, interrumpió Alejandro, con Minoset una mezcla de tristeza y seriedad. Laura y yo no podíamos tener hijos, y tu madre, ella quería que Sofía tuviera una vida que ella no podía ofrecerle en ese momento. Fue un acuerdo entre ellas. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Todo lo que creía saber sobre su madre, sobre su vida, parecía estar en entredicho. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque creo que tú mereces saber la verdad, y porque esa música, la que tocaste esta noche, contiene algo más que notas. Es un mensaje. Isabel sabía que algún día necesitarías entender lo que pasó y dejó las respuestas en su música. Clara bajó la mirada hacia la partitura. Las anotaciones, que antes parecían garabatos sin sentido, ahora parecían cobrar vida con un nuevo propósito. Su madre no solo había compuesto una obra maestra, había creado un legado, un hilo que conectaba las vidas de todos los presentes. Por primera vez en años, Clara sintió que tenía un propósito. Las preguntas que llevaba años evitando ahora demandaban respuestas, y sabía que solo podría encontrarlas enfrentándose a la verdad. Clara dejó el despacho de Alejandro con la partitura apretada entre las manos. Su mente era un torbellino de emociones. La revelación sobre Sofía había sacudido sus cimientos. No podía conciliar la imagen de su madre, una mujer amorosa y dedicada, con la idea de que había entregado a su hija biológica para que otro la criara. Pero algo en las palabras de Alejandro, en la sinceridad de su voz, le decía que esa historia contenía más matices de los que ella podía comprender en ese momento. Al llegar a su pequeño cuarto en la villa, Clara cerró la puerta y desplegó la partitura sobre su cama. Encendió una lámpara de mesa y estudió los garabatos que su madre había dejado. No eran simples anotaciones musicales. Había palabras, números y símbolos dispersos entre las líneas melódicas.
Una frase se repetía varias veces, casi como un mantra. La verdad está en las notas. El agotamiento la venció esa noche, pero la intriga se mantuvo en su mente como un eco persistente. Sabía que no podría descansar hasta desentrañar el significado oculto en aquella música. A la mañana siguiente, Clara decidió enfrentar una parte de su pasado. Durante años, había evitado regresar al conservatorio que fue consumido por las llamas. Aunque el lugar había sido reconstruido y ahora servía como una sala de conciertos moderna, para ella seguía siendo un mausoleo lleno de fantasmas. Sin embargo, sabía que si quería respuestas, ese era el lugar donde debía comenzar. Cuando llegó al conservatorio, un escalofrío recorrió su cuerpo. El edificio se alzaba imponente, con su nueva fachada de vidrio y mármol, pero Clara solo podía ver las ruinas que quedaron tras el incendio. Inspiró profundamente y cruzó las puertas principales. El vestíbulo estaba lleno de jóvenes músicos, practicando y profesores conversando en pequeños grupos. Clara sintió que no encajaba allí, pero siguió adelante. Su objetivo era claro: hablar con alguien que conociera la historia de lo que ocurrió aquella noche fatídica. En el fondo del vestíbulo encontró a Javier Romero, un profesor de piano que había sido amigo cercano de su madre. Aunque el tiempo había encanecido su cabello, sus ojos brillaban con el mismo entusiasmo de siempre. Javier la reconoció de inmediato. «Clara, no puedo creer que seas tú», dijo, con una sonrisa que escondía sorpresa y un toque de tristeza. «Han pasado tantos años». Clara asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito tu ayuda, Javier. Hay cosas que no entiendo sobre mi madre y sobre lo que ocurrió aquella noche». Javier la invitó a sentarse en su oficina, un pequeño espacio lleno de partituras y fotografías antiguas. Allí, Clara le mostró la partitura que había encontrado en la oficina de Alejandro. Javier la estudió detenidamente, sus cejas frunciéndose a medida que avanzaba. Esto no es solo música», murmuró. Isabel tenía un talento especial para codificar mensajes en sus composiciones, pero esto parece más complicado de lo habitual. Clara inclinó la cabeza, intrigada. «¿Qué tipo de mensajes? Tu madre era una mujer brillante, Clara, pero también era reservada. Había cosas de su vida que nunca compartió con nadie, ni siquiera conmigo. Siempre dijo que la música era su manera de hablar sobre lo que no podía decir con palabras». Javier señaló una sección específica de la partitura, donde los símbolos y las notas parecían formar un patrón repetitivo. Esto podría ser un código, pero necesitaríamos más contexto para entenderlo. Clara sintió una mezcla de frustración y determinación. Cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. Decidió que su siguiente paso sería hablar con alguien que pudiera conocer más detalles sobre la conexión entre su madre y Laura López. Cuando Clara regresó a la villa, encontró a Sofía practicando en el salón principal, donde el piano Steinway brillaba bajo la luz del mediodía. La joven tocaba con entusiasmo, aunque su técnica aún necesitaba pulirse. Clara se detuvo en la puerta, observándola en silencio. Sofía levantó la vista y sonrió al verla. «Clara, ven, siéntate conmigo. Quiero que me enseñes a tocar como tú». Clara dudó, pero finalmente se sentó junto a ella en el banco del piano. Las manos de Sofía eran pequeñas, pero firmes, y había un destello de talento en su forma de tocar. Por un momento, Clara vio a su madre en la postura de la joven, en la manera en que sus dedos acariciaban las teclas. Después de unos minutos, Sofía dejó de tocar y miró a Clara con una expresión seria. «¿Por qué no quieres hablar de la música que tocaste anoche?», preguntó. «Sé que hay algo especial en esa pieza. Papá no quiso decirme nada, pero siento que tú sabes algo». Clara sintió que las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo podía explicarle la verdad sin romper su mundo? «Sofía, hay cosas sobre esa música que están conectadas con mi pasado.
dijo finalmente, pero no estoy segura de que estés lista para escucharlas. Sofía la miró con determinación. Quiero saber si tiene algo que ver con mi madre. Merezco saberlo. Clara se dio cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad. Tomó una decisión en ese momento. Le contaría todo, pero no sin antes asegurarse de que tenía todas las piezas del rompecabezas. Esa misma noche, Clara fue al despacho de Alejandro con la partitura en la mano. Cuando él la vio entrar, su expresión se endureció, como si supiera que ella venía con más preguntas. «Necesito saberlo todo, Alejandro», dijo con firmeza. «Mi madre, Laura, Sofía, todo». Alejandro suspiró y se frotó las sienes antes de responder. «Te lo dije todo, Clara. No hay más que contar». «No te creo», respondió ella, levantando la partitura. «Esto no es solo música. Es un mensaje. Mi madre quería que yo entendiera algo, y tú lo sabes». Alejandro la miró fijamente, como si estuviera evaluando hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Finalmente, se levantó de su silla y abrió un cajón del escritorio. Sacó un sobre que parecía haber estado guardado durante años. «Laura me pidió que te entregara esto, pero nunca encontré el momento adecuado», dijo, extendiéndole el sobre. «Es una carta de tu madre». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una carta escrita con la letra elegante de Isabel. Las primeras líneas le robaron el aliento. «Para mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que el pasado ha encontrado su camino de regreso. Hay cosas que nunca pude decirte, pero la música que te enseñé siempre llevará la verdad que necesitas. Sofía es más que una conexión entre Laura y yo. Ella es el vínculo que une nuestras historias. Ahora depende de ti encontrar el resto». Clara levantó la vista hacia Alejandro con lágrimas en los ojos. Su madre le había dejado un legado, una misión que apenas comenzaba a comprender. Clara sostuvo la carta de su madre como si fuese un tesoro frágil e irreemplazable. Las palabras de Isabel habían desatado una oleada de emociones que no podía controlar. Confusión, tristeza y una intensa curiosidad. La mención de Sofía como el vínculo que une nuestras historias la dejó inquieta. ¿Qué significaba exactamente? Su madre había ocultado más de lo que Clara jamás hubiera imaginado. Esa noche, mientras la villa estaba envuelta en silencio, Clara encendió una pequeña lámpara en su cuarto y estudió la carta y la partitura con renovada determinación. Su madre no era solo una pianista talentosa, era una narradora, y cada nota de su música parecía contener fragmentos de una historia que Clara ahora debía desentrañar. Al repasar las anotaciones, descubrió un patrón, una combinación de notas y letras que se repetían. Las piezas empezaban a encajar. Al día siguiente, Clara encontró a Sofía en el jardín, sentada bajo un viejo árbol con un cuaderno de partituras. La joven la miró con una mezcla de entusiasmo y curiosidad al verla acercarse. «¿Qué significa esto para ti?», preguntó Clara mostrándole la partitura de Isabel. Sofía estudió las notas y aunque no entendía su significado completo, algo en su expresión cambió. «Esta música la escuché cuando era pequeña. Mi madre solía tocarla para mí antes de dormir. Nunca supe de quién era». Clara sintió un escalofrío. La pieza había sido un puente entre su madre e Isabel, una conexión que Sofía no había comprendido hasta ahora. «Tu madre y la mía estaban más unidas de lo que imaginas, Sofía», dijo Clara con cuidado. «Creo que es hora de que sepas la verdad». Sofía la miró con una mezcla de anticipación y miedo. Clara respiró profundamente antes de continuar. «Tu madre, Laura, y mi madre, Isabel, compartieron un secreto. Tú eres parte de ese secreto». La confesión cayó como un trueno entre ambas. Sofía frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Qué secreto?». Clara sabía que era imposible abordar el tema sin herirla,
pero también comprendía que Sofía merecía saber la verdad. Isabel, mi madre, ella era tu madre biológica. Laura y Alejandro te criaron porque Isabel pensó que esa era la mejor manera de darte una vida plena. Sofía se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser cierto, susurró casi para sí misma. Mi madre siempre decía que yo era su mayor bendición. ¿Cómo pudo mentirme así? Clara colocó una mano en su hombro, intentando ofrecer consuelo. No fue una decisión fácil para ninguna de ellas. Mi madre te amaba, Sofía, pero pensó que Laura podía darte lo que ella no podía. Sofía apartó la mirada, luchando por controlar sus emociones. Finalmente asintió. Quiero saber más. Quiero entender por qué hicieron lo que hicieron. Durante los días siguientes, Clara y Sofía trabajaron juntas para desentrañar el misterio que Isabel había dejado en su música. La partitura se convirtió en un rompecabezas, con cada línea revelando pistas sutiles. Alejandro, aunque inicialmente renuente, finalmente aceptó ayudar. Sabía que la verdad debía salir a la luz, incluso si eso significaba reabrir viejas heridas. Mientras exploraban el significado de las notas, descubrieron que la música no solo era una obra maestra, era una narración codificada. Las letras que acompañaban ciertas notas formaban palabras y las palabras contaban una historia. La historia de un sacrificio, de una amistad profunda entre Isabel y Laura, y de las decisiones difíciles que ambas tomaron para proteger a Sofía. Una noche, mientras Clara tocaba las notas una vez más en el piano Steinway, Alejandro entró al salón con un sobre en la mano. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «Hay algo más que necesitan ver», dijo, entregándole el sobre a Clara. Dentro había una copia de las cartas que Isabel había escrito a Laura antes del incendio. En ellas, Isabel explicaba su decisión de confiar a Sofía a los López, detallando su temor de no poder protegerla debido a circunstancias que no quedaban del todo claras. El incendio no fue un accidente. Leyó Clara en voz alta, con incredulidad. Fue un acto desesperado para proteger los documentos que podrían haber expuesto todo. Alejandro asintió. Laura y yo lo sospechamos durante años, pero nunca encontramos pruebas. Isabel siempre decía que había personas que no entenderían su decisión y que harían cualquier cosa para destruirla a ella y a su legado. Sofía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Quién querría hacerle daño? Alejandro suspiró. Personas que no podían aceptar que Isabel, una mujer soltera y de éxito, tomara decisiones que desafiaban las normas. La música fue su refugio, pero también su escudo. Con la verdad al descubierto, Clara, Sofía y Alejandro comenzaron a planificar el siguiente paso. Decidieron transformar la villa familiar en Toledo, un lugar que Isabel había amado profundamente, en un espacio para jóvenes músicos. Sería un homenaje tanto a Isabel como a Laura, dos mujeres que habían sacrificado tanto por el amor y la música. El proyecto no solo les dio un propósito renovado, sino que también ayudó a sanar las heridas que la verdad había dejado. Sofía encontró en la música una manera de conectar con ambas madres, mientras que Clara redescubrió su pasión por el piano. Meses después, en un atardecer cálido en la costa de Valencia, Clara, Sofía y Alejandro se reunieron para un último acto simbólico. Habían traído consigo las cenizas de Isabel y Laura, en dos urnas simples pero elegantes. Frente al vasto mar, cada uno dijo unas palabras, recordando a las dos mujeres que habían transformado sus vidas. Cuando liberaron las cenizas al viento, Clara sintió una profunda paz. Era como si, finalmente, Isabel y Laura estuvieran juntas, unidas no solo por su amor por Sofía, sino también por la música que había definido sus vidas. Sofía,
Con lágrimas en los ojos, miró a Clara y sonrió. Gracias por decirme la verdad. Ahora siento que realmente entiendo quién soy. Clara la abrazó, sintiendo por primera vez en años que su vida tenía un propósito claro. El viento se llevó las cenizas hacia el horizonte y con ellas las últimas sombras del pasado. Lo que quedó fue una promesa de futuro, lleno de música, amor y nuevas historias por contar. El tiempo comenzó a correr con un propósito renovado en las vidas de Clara, Sofía y Alejandro. La idea de transformar la villa familiar de Toledo en un centro de formación musical no era solo un proyecto, era un homenaje vivo al legado de Isabel y Laura. Sin embargo, cada paso hacia esa meta traía consigo nuevos desafíos y descubrimientos. Mientras Alejandro trabajaba en los aspectos legales y financieros del proyecto, Clara y Sofía se enfocaron en recuperar y organizar las composiciones de Isabel. Entre las partituras encontraron algo inquietante: un conjunto de documentos escondidos en un compartimento secreto del antiguo estuche del piano de Isabel. Los documentos eran cartas y contratos que parecían conectar a Isabel con un influyente empresario del mundo musical, Ernesto Delgado, un hombre con reputación de ser despiadado en sus tratos. Las cartas contenían advertencias veladas y amenazas. En una de ellas, Ernesto escribía: «Si decides seguir adelante con tu decisión, no solo arruinarás tu carrera, sino que pondrás en peligro todo lo que amas. Piénsalo bien, Isabel». Clara sintió un escalofrío al leer esas palabras. No podía entender por qué alguien como Ernesto habría amenazado a su madre. ¿Qué podía haber hecho Isabel para provocar semejante reacción? Sofía, que había estado leyendo por encima del hombro de Clara, dijo con voz temblorosa: «¿Crees que él tuvo algo que ver con el incendio?». Clara no estaba segura, pero las piezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. Decidió compartir el hallazgo con Alejandro, quien, al escuchar la mención de Ernesto Delgado, palideció. «Ernesto y yo teníamos una relación estrictamente profesional», admitió Alejandro. «Pero siempre sospeché que su interés en Laura e Isabel iba más allá de la música. Nunca pude probar nada, pero ahora veo que sus intenciones eran mucho más siniestras». Decidieron viajar a la villa familiar en Toledo para investigar más. La casa, que llevaba años deshabitada, estaba cubierta de polvo, pero aún conservaba la esencia de Isabel. Clara recordó las tardes soleadas que pasaba allí con su madre, practicando el piano y soñando con el futuro. Ahora, ese lugar se convertiría en un santuario para nuevos talentos, pero antes debían desenterrar todos los secretos que aún albergaba. Mientras exploraban la villa, encontraron una habitación cerrada con llave. Alejandro logró forzar la cerradura, revelando lo que parecía ser un estudio privado de Isabel. En las paredes había fotografías de conciertos, cartas antiguas y una lista escrita a mano titulada «Las últimas instrucciones». Clara leyó en voz alta: «Si algo me ocurre, confía en Laura. Ella sabrá proteger a Sofía. Mis composiciones contienen la verdad, pero el precio de revelarla puede ser alto. Cuida de ella, Alejandro. Cuida de mi pequeña». Sofía se llevó una mano a la boca, tratando de contener las lágrimas. Clara sintió un peso aplastante en el pecho. Isabel había vivido con miedo y precaución, sabiendo que estaba dejando un legado que otros podrían intentar destruir. De vuelta en Madrid, Clara y Alejandro decidieron enfrentarse a Ernesto Delgado. Utilizando su red de contactos, Alejandro consiguió concertar una reunión con él en un exclusivo club de música. Ernesto, ahora un hombre mayor pero aún imponente, los recibió con una sonrisa calculada. «Alejandro, es un placer verte después de tanto tiempo», dijo Ernesto extendiendo la mano. Luego miró a Clara con ojos inquisitivos. «¿Y quién es esta joven?» «Clara Morales, la hija de Isabel Ricci», respondió Alejandro con firmeza.
La sonrisa de Ernesto se desvaneció, sustituida por una expresión fría y calculadora. Ah, Isabel, una mujer brillante. Es una lástima lo que le ocurrió. Clara dio un paso adelante, ignorando la mirada penetrante de Ernesto. Sabemos lo que hiciste, dijo con voz firme. Las amenazas, el incendio, todo. Mi madre dejó pistas suficientes para desenmascararte. Ernesto rió suavemente, como si la acusación no lo afectara. Tu madre era una mujer obstinada, señorita Morales. Se negó a seguir los consejos que le di, y eso la llevó a su trágico final. Pero acusarme de algo tan grave como un incendio, eso es un poco exagerado, ¿no crees? Alejandro intervino, su voz cargada de ira. Sabemos que intentaste destruir su legado porque no podías controlarla, pero todo lo que hiciste no sirvió de nada. Isabel ganó, Ernesto. Su música sigue viva y su historia saldrá a la luz, te guste o no. Ernesto los miró fijamente durante un largo momento antes de levantarse de su asiento. La música siempre ha sido un campo de batalla, Alejandro. Isabel sabía lo que estaba en juego. Si decides seguir cavando en el pasado, no te gustará lo que encuentres. Con esas palabras salió del club, dejando a Clara y Alejandro con más preguntas que respuestas. La confrontación con Ernesto no les dio las respuestas que buscaban, pero reforzó su determinación. Clara, Sofía y Alejandro trabajaron incansablemente para restaurar las composiciones de Isabel y organizar el primer evento de la nueva Academia de Música en Toledo. El día de la inauguración, el salón principal de la villa estaba lleno de jóvenes músicos, familias y amantes de la música. Clara se sentó al piano, con Sofía a su lado, lista para tocar la pieza de Isabel que había desencadenado todo. Mientras las primeras notas llenaban la sala, Clara sintió una conexión profunda con su madre. La música no solo contaba una historia, era un puente entre el pasado y el futuro, una forma de redimir las heridas y celebrar el amor que había sostenido a Isabel y Laura. Cuando terminaron, el público estalló en aplausos. Alejandro se acercó al escenario emocionado y tomó el micrófono. Hoy no solo celebramos la música, sino también el legado de dos mujeres extraordinarias que nos enseñaron que el arte puede superar cualquier adversidad. Esta academia será un lugar donde sus historias vivirán para siempre. Clara y Sofía se miraron, con lágrimas en los ojos. La promesa de Isabel y Laura finalmente se había cumplido. La inauguración de la Academia de Música en Toledo marcó un nuevo capítulo para Clara, Sofía y Alejandro. Pero mientras la música resonaba en los pasillos de la villa, las preguntas sin respuesta sobre el incendio y el papel de Ernesto Delgado seguían presentes. Clara sabía que no podían dejar el pasado enterrado. Isabel merecía justicia, y el legado que estaban construyendo necesitaba estar libre de las sombras que todavía lo envolvían. Días después de la inauguración, Alejandro recibió una llamada de un contacto inesperado. Un antiguo asistente de Ernesto Delgado. El hombre, llamado Ricardo, afirmaba tener información sobre lo que realmente ocurrió la noche del incendio. Clara y Alejandro acordaron encontrarse con él en un café discreto en Madrid. Cuando Ricardo llegó, sus ojos nerviosos y sus manos temblorosas mostraban que tenía algo importante que confesar. «No puedo seguir cargando con esto», dijo bajando la voz. «Esa noche, hace 10 años, fui testigo de cosas que me atormentan hasta el día de hoy». Clara lo miró fijamente. «¿Qué viste?» Ricardo tomó un sorbo de su café antes de hablar. Ernesto tenía un interés especial en Isabel, porque ella se negaba a vender los derechos de su música. Decía que su obra era demasiado personal para ser comercializada. Él no lo soportaba. Necesitaba controlar todo lo que ella representaba. Esa noche, cuando el incendio ocurrió, yo estaba afuera del conservatorio.
Escuché a Ernesto gritarle a uno de sus hombres que lo hiciera rápido y desapareciera. El corazón de Clara se aceleró. ¿Estás diciendo que el incendio fue provocado? Ricardo asintió. Sí. Fue un mensaje para Isabel, un intento de intimidarla, pero las cosas se salieron de control. No sabía que Isabel estaba adentro. Nadie lo sabía. Las palabras de Ricardo cayeron como un golpe. El incendio no solo había sido una tragedia, había sido un acto deliberado de codicia y control. ¿Por qué estás diciendo esto ahora?, preguntó Alejandro. Ricardo lo miró con arrepentimiento. Porque ya no puedo vivir con esto. Isabel era una mujer brillante y no merecía lo que le pasó. Ustedes merecen saber la verdad. Armados con la confesión de Ricardo, Clara y Alejandro decidieron confrontar a Ernesto una vez más. Esta vez no estaban dispuestos a marcharse sin justicia. Localizaron a Ernesto en su residencia privada, una mansión imponente a las afueras de Madrid. Aunque sabían que era arriesgado, el deseo de revelar la verdad superaba cualquier miedo. Cuando Ernesto los recibió, su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una máscara de frialdad. No esperaba volver a verlos tan pronto, dijo con una sonrisa irónica. ¿Qué quieren ahora? Clara dio un paso al frente, su mirada fija en los ojos de Ernesto. Sabemos lo que hiciste la noche del incendio. Sabemos que fuiste tú quien ordenó que lo provocaran. La sonrisa de Ernesto se desvaneció. Por primera vez, mostró una pizca de preocupación. Eso es una acusación muy seria, señorita Morales. Espero que tenga pruebas para respaldarla. Alejandro tomó la palabra. Tenemos una confesión de alguien que trabajaba para ti. Ricardo ha hablado, Ernesto. Ya no puedes esconderte. Ernesto intentó mantener la compostura, pero la mención de Ricardo lo inquietó. Sus manos se tensaron sobre el respaldo de su silla. Esto es ridículo. Isabel tomó decisiones que la llevaron a su propia destrucción. No fue mi culpa que eligiera enfrentarse a mí. Clara sintió un estallido de ira. No fue su culpa que tú intentaras destruirla. Isabel era una artista, una madre, y tú no pudiste soportar que no siguiera tus reglas. Pero ya no puedes seguir ocultando lo que hiciste. Ernesto se levantó de su silla, su rostro transformado por la furia. ¿Y qué van a hacer al respecto? Nadie me tocará. Tengo poder, recursos. Sus palabras no significan nada. Pero en ese momento, Alejandro sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La confesión de Ricardo, que habían registrado con su permiso. La voz del asistente resonó en la sala, detallando los eventos de aquella noche fatídica. Ernesto quedó inmóvil, sabiendo que estaba atrapado. Esto es solo el comienzo, dijo Alejandro con calma. Vamos a llevar esto a las autoridades. La verdad saldrá a la luz, Ernesto, y te aseguro que pagarás por lo que hiciste. Las semanas siguientes fueron un torbellino de eventos. Con la grabación y el testimonio de Ricardo, se abrió una investigación formal sobre el incendio del conservatorio. La noticia conmocionó al mundo musical, y Ernesto Delgado se convirtió en el centro de un escándalo que destruyó su reputación. Finalmente, fue acusado de múltiples cargos, incluyendo conspiración y destrucción intencionada de propiedad. Para Clara el proceso fue agridulce. Aunque Ernesto enfrentaría las consecuencias de sus acciones, nada podría devolverle a su madre. Sin embargo, encontrar justicia le dio una sensación de cierre que nunca había creído posible. Con el caso resuelto, Clara, Sofía y Alejandro regresaron a la villa de Toledo para continuar su proyecto. La academia floreció rápidamente, convirtiéndose en un refugio para jóvenes músicos que buscaban inspiración y guía. Cada rincón de la villa estaba impregnado del espíritu de Isabel y Laura, y sus historias seguían inspirando a todos los que cruzaban sus puertas.
En el primer aniversario de la inauguración, organizaron un gran concierto en memoria de Isabel y Laura. Clara interpretó la composición que había desencadenado todo, y mientras sus manos danzaban sobre las teclas, sintió que su madre estaba allí, orgullosa de lo que habían logrado. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el público estalló en aplausos, pero para Clara, el verdadero triunfo estaba en el legado que habían preservado. Isabel y Laura no solo eran recordadas, vivían en cada nota, en cada estudiante, en cada momento de música que llenaba la villa. Meses después, Clara se encontró sola en el salón principal de la villa, tocando el piano al atardecer. Sofía entró silenciosamente y se sentó a su lado, colocando una mano sobre la de Clara. «Gracias por todo, Clara», dijo Sofía con una sonrisa. «Ahora entiendo quién soy, y todo es gracias a ti». Clara la miró, conmovida. «No, Sofía, es gracias a nuestra madre. Ella nos dejó este camino. Solo seguimos sus pasos». Mientras el sol se ocultaba, las notas del piano llenaron la sala una vez más, llevando consigo la promesa de que la música, el amor y el legado de Isabel y Laura continuarían para siempre.